Y fue el hombre en alma viviente. Espíritu es el soplo de vida que torna a Dios cuando la persona fallece, cuando da el aliento. Alma es el hombre interior. Cuerpo es el hombre exterior. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser no material. ¿Qué es un ser humano o qué es un hombre? Un hombre es un ser material. Entonces hay dos creaciones, la espiritual y la material. He aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios quien lo dio. Si nos fijamos, está hablando del cuerpo exterior y está hablando del soplo de vida, el espíritu que torna a Dios quien lo dio. No hace mención del alma, del hombre interior. Entonces, más adelantito vamos a ver que la Biblia habla acerca del alma. En el capítulo que acabamos de leer no habló acerca del alma. Miremos lo que la Biblia dice acerca de un hombre que murió en Hechos capítulo 20, verso 9. Un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño cayó del tercer piso abajo. Y fíjese lo que dice: y fue alzado muerto, ya sea, ya había dado el aliento, el espíritu de vida ya tornó a Dios. Pero ¿qué dice en el verso 10? Entonces, descendiendo Pablo y derribóse sobre él, abrazóle y díjole: no os alborotéis. ¿Y qué dice? Que su alma está en él. O ya sea, el soplo de vida ya había tornado a Dios, había estado muerto, está declarado muerto, pero su alma permanecía en él. Aquí en el libro de Job vamos a poder ver más claro acerca del alma o el hombre interior. En Job capítulo 10, verso 8 dice: tus manos me formaron y me compusieron todo en contorno, y así me deshaces. Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche, y como un queso me cuajaste? Vestísteme de piel y carne, cubrísteme de huesos y nervios, y vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. Como podemos ver aquí, el alma está diciendo: no me fundiste como leche y como un queso me cuajaste, vestísteme de piel y carne, cubrísteme de hueso. Entonces, eso nos da a entender que el hombre interior y el hombre exterior es la vestidura del hombre interior. El hombre interior es invisible y está vestido de carne y hueso. Entonces, el soplo de vida, el hombre interior y el hombre exterior es un ser humano. Cuando la persona muere, el soplo de vida torna a Dios quien lo dio y el alma parte del cuerpo. Y esto que vamos a enseñar más adelantito nos va a confirmar lo que estamos hablando. En este otro capítulo vamos a poner la diferencia entre el alma y el cuerpo. El cuerpo es el hombre exterior, el alma el hombre interior. El cuerpo está hecho de materia, el hombre interior no es materia. Entonces vamos a poder ver lo que es terrestre y lo que es espíritu. Dice así en 2 Corintios 5:
Capítulo 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eterna en los cielos. Verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos, o ya sea vestidos de nuevo, de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, por el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Y por fe andamos, no por vistas. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Yo creo que en esta cita bíblica no hay mucho que explicar. Solo lo que tiene que hacer la persona es mirarla con detalles y fijarse que está hablando de un hombre interior y un hombre exterior. Está hablando de un ser celestial, un ser espiritual, y está hablando de un ser material, terrenal. Aquí vamos a dar lectura al Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y gozóse mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejará mi alma en el sepulcro, ni permitirá que su santo vea corrupción. Ahora vamos a ver este versículo con detalles, porque si nos fijamos en el capítulo anterior era los Salmos, dice que no dejará su alma en el sepulcro. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, verso 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, se levantaría al Cristo, y que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces podemos ver que lo que David dijo en los Salmos acerca de que no dejará mi alma en el sepulcro, se refería no a la de él, sino a la de Cristo. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Se fija, ya no dice sepulcro, dice infierno, y ni su carne vio corrupción. Entonces, el cuerpo, o ya sea la carne de Jesús, fue puesta en un sepulcro literal, pero el alma no fue dejada en el infierno. Entonces, está hablando de dos cosas. Está hablando del infierno, donde las almas son puestas, y está hablando de el sepulcro literal, donde los cuerpos son puestos. El cuerpo de Jesús no vio corrupción, o sea, no se deshizo, fue resucitado. ¿Sí? Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pudimos ver en el capítulo anterior que el alma de Cristo no fue dejada en el infierno y el cuerpo no vio corrupción.
Y de la misma manera va a suceder en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:22? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, podemos ver aquí que no predicó a los cuerpos que estaban muertos en las tumbas, sino a los espíritus encarcelados, los cuales en otros tiempos fueron desobedientes, cuando una vez esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora leamos Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa esto? Que llevó cautivo lo que estaba cautivo allá abajo y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces podemos ver que allí que lo que estaba cautivo en las partes más bajas de la tierra fue lo que se llevó cuando subió. El verso 10 dice, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir así todas las cosas. Aquí vamos a darle lectura a una parte bíblica que mucha gente piensa que era una parábola. Al darle lectura y con lo que hemos leído anterior, vamos a poder entender muy bien esto que la Biblia menciona aquí en Lucas 16, capítulo 19. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a las puertas de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue llevado y fue sepultado en el infierno. O sea, fue sepultado ¿dónde? En un sepulcro, su cuerpo fue sepultado en un sepulcro literal. Pero cuando habla del infierno, dice, y en el infierno alzó sus ojos. O sea, un, un cuerpo muerto en su sepulcro natural no puede levantar sus ojos. Dice que en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de sus dedos en su lengua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, o sea, mientras estabas vivo, y Lázaro también males, o sea, aquí está hablando con una persona que estuvo vivo en el cuerpo, en la tierra. Dice, mas a él ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y dijo, ruego te pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. O sea, la casa de su padre estaba con los vivos, con los seres materiales en la tierra, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, si se fija, no está hablando de un cuerpo natural,
literal. ¿Por qué? Porque el cuerpo literal se queda en el sepulcro regular, ahí no hay ningún tormento. Entonces está hablando de un alma, de un hombre interior que está siendo atormentado mientras que su cuerpo descansaba en el sepulcro. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, mas si a alguno de los que fueren de ellos de los muertos, o sea, si se fijan, está hablando, si alguno de los muertos fuere, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno de los muertos se levantare. En el capítulo anterior pudimos ver que una persona buena y una persona mala descendían al infierno, ambos. No me refiero a los cuerpos de ellos, me refiero a las almas de ellos. Y en el infierno había una grande cima que separaba uno del otro. En un lugar era el lugar de tormento y en el otro lado era el seno de Abraham. Vamos a leer lo que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 28 para darnos más luz o más entendimiento acerca de esto. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y su criado le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondiendo: hazme venir a Samuel. En ese entonces había muerto Samuel, y aquí el rey quería hablar con Samuel, porque Dios ya no le contestaba. En el verso 12 dice: y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondiendo: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, o sea, no parecía Samuel. La Biblia dice claramente: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responden más, ni por mano de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces, vuelve a mencionar la palabra. Entonces Samuel dijo, no dice la Biblia que era un espíritu diferente haciéndose pasar por Samuel, no dice bien claro. Entonces Samuel dijo: ¿para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Y Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano. Si se fija, dice: Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. En otras palabras, Jehová todavía seguía por medio del profeta Samuel. Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, como podemos ver, ahí era Samuel. Samuel, el profeta, lo hizo venir una mujer que tenía espíritu de Pitón. En el Antiguo Testamento era posible porque el diablo tenía las llaves del infierno, pero cuando Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra, Cristo tomó esas llaves y lo que estaba cautivo allá abajo se lo llevó cautivo al cielo. ¿Sí? Es lo que pudimos leer en los capítulos anteriores. Entonces podemos ver esto. Vamos a seguir leyendo primeramente Dios, para entender más acerca de esto. Vamos a dar lectura a 1 Corintios 15 para tener un poco más de aclaración en cuanto al espíritu y al cuerpo, al alma y al cuerpo. Dice 1 Corintios 15:35, mas dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres,
Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos se levantarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Así que, hermanos, podemos ver Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Habiendo leído 1 Corintios 15, ahora vamos a leer Mateo para tener una información más complementada, más aclara. Dice Mateo 22:4, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casara con su mujer y despertara simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos tuvieron, o porque todos la tuvieron. En Mateo 22:9 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, mientras estamos en la tierra como humanos, tenemos que reproducirnos, pero cuando seamos semejantes a los ángeles, porque dice aquí bien claro, cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces los ángeles son eternos, no tienen necesidad de reproducirse, entonces ahí no va a haber matrimonios, no va a haber... los ángeles son seres celestiales, pero no hay male y female, como dice en inglés, no hay mujer o hombre, no tienen sexo, son seres celestiales, no hay necesidad de reproducirse. 31 dice: y de la resurrección de los muertos no habéis leído que de lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Ahora pues, vamos a leer lo que dice Mateo, Lucas, hablando lo mismo que dijo Mateos. Dice Lucas 20, capítulo 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven en él. Y respondiéndole uno de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaban más preguntarle algo. En este capítulo aquí podemos mirar que sí es Dios de vivos. ¿Por qué decimos esto? Porque en los tiempos de Jesús, Jacob y Abraham,
todos ellos ya habían muerto hacía muchos años. Pero en cambio, lo que vamos a leer aquí nos va a abrir un poco más el entendimiento en Mateo 17:1. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo: Jesús, Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y estando aún hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado en cual tomo contentamiento. A él escuchad o a él oíd. Así que podemos ver a Jesús hablando con ellos en una transfiguración, y es por eso que ahí se cumple: Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivo. Aunque sus cuerpos estaban muertos y habían muerto hace mucho tiempo atrás, ellos permanecían vivos, ¿ok? Pero se manifiesta que están vivos cuando sean, resucitados, porque dice que Dios es Dios de vivos y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección.